Bueno, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo en este día. En el día de hoy estaremos presentando una patología que es de suprema importancia en nuestra sociedad y por tal motivo realizamos una revisión bibliográfica para llevar a cabo dicha charla de la mano de nuestro doctor Félix Canencia. Y bueno, me presento, soy María Isabel Martínez Salgado y junto a mis compañeros Juan Miguel Foronda, Elian Lara Camaño, Cristina de la Barrera, María Camila Carmona, David de la Osa, Manuel Echenique, Juliana García y Juliana González y Luisa Durango hablaremos del tema de miocardiopatía periparto. Siguiente, porfa. Bueno, vamos a iniciar haciendo un recuento histórico de esta patología. El primer reporte de esta patología se dio en el año 1849, donde se describía como una insuficiencia miocárdica que no tenía un origen como tal valvular y que se daba con un inicio durante el puerperio. Después, en el año 1870, alguien llamado Virchow se la describió como una degeneración miocárdica idiopática. En 1930 ya se empezó a describir como tal, como una falla que era cardíaca, que era tóxica y que se daba después del parto, con una intensidad que la referían las pacientes de moderada a extrema. Y los síntomas también iniciaban en el primer mes del posparto de estas pacientes. Después, este concepto fue cambiando en el año 1997, donde se explicó que era una cardiomiopatía periparto, que ya era conocida como esa insuficiencia cardíaca que les mencioné en un principio, y que se presentaba en el último mes del embarazo o que también podía presentarse en los primeros 5 meses del posparto. Es decir, acá ya aclaraban un tiempo más específico hablando cronológicamente. Por último, ya para el 2009, que fue el año más reciente, el grupo que trabajó o que trabaja actualmente de cardiopatía periparto fue el de la Sociedad Europea de Cardiología y aquí se volvió fundamental este grupo en cuanto a todo lo que tiene que ver con los avances y conocimiento que se tiene actualmente sobre esta patología. Entonces, esta era la historia de ella. Vamos a continuar. Siguiente, porfa. Bueno, la miocardiopatía la vamos a definir actualmente como un trastorno del miocardio en el que ese músculo cardíaco es estructural y es funcionalmente anormal, donde va a haber esa ausencia de esa enfermedad arterial coronaria, hipotensión, enfermedad valvular, cardiopatía congénita y o sea, esas cardiopatías congénitas que pueden ser suficientes para generar o causar una anomalía. Hay que tener en cuenta también que las miocardiopatías pueden ser adquiridas como pueden ser heredadas e incluyen diferentes tipos que son los que vemos en la imagen. Primero tenemos la miocardiopatía hipertrófica, después tenemos la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, después tenemos la no compactación del ventrículo derecho, las formas restrictivas y la miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada es un grupo donde están tanto formas idiopáticas como hereditarias y estas se pueden inducir o generar por medio de infecciones virales, enfermedades inflamatorias, también pueden darse por taquicardia, por enfermedades, no sé, de almacenamiento, incluso la pueden generar sustancias tóxicas como el alcohol, las drogas, los medicamentos, etcétera. Y también está otra que se conoce como la miocardiopatía de Takotsubo. También dentro de este grupo encontramos una miocardiopatía que se llama la miocardiopatía periparto, que es la que vamos a hablar profundamente el día de hoy, y esa es la más común que se da durante el embarazo. A veces también es bastante común la que les mencioné anteriormente, que es la miocardiopatía dilatada. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es su importancia? Durante los últimos 20 años, el mundo ha visto grandes mejoras y bastante prometedoras sobre la salud de la mamita, donde ha habido esa disminución que tanto se esperaba de esa tasa mundial, donde hay una mortalidad mortalidad materna bastante alta, y disminuyó a más del 30%. Sin embargo, estos logros no se han mantenido totalmente de manera universal. Las muertes maternas con el tiempo fueron aumentando en Estados Unidos hasta un 40% dentro de los años 2020 y 2021,
pues todo esto se dio debido a la pandemia COVID, que aceleró todo este tipo de patologías. Y además, pues cabe resaltar que ese porcentaje que resta de mortalidad materna no se da ¿cómo decirlo?, una distribución por igual en ambas partes, sino que el 95% de esas muertes maternas se producen en países con ingresos bastante bajos o bastante medio bajos, pues países como tal que no tienen un buen desarrollo. En este contexto ya desigual del que les estoy hablando, donde hay inequidades globales, nacionales, en cuanto al acceso, la calidad de la atención, es hora de que nosotros volvamos a las estrategias comprobadas para salvar la vida de las mamitas. Y esto, pues lógicamente, por obvias lógicas, va a contribuir a nuestra sociedad, tanto a la economía como a las familias, a que todo se dé un correcto desarrollo. Por último, sobre esta importancia, tenemos que entender que las causas directas de la mortalidad materna son varias. Entre esas está ese sangrado severo después del parto, las infecciones, que tenga una presión arterial alta durante el parto, durante el embarazo, perdón, que tenga complicaciones en el parto, que tenga un aborto inseguro, que eso prácticamente es lo que nos da, hablando en términos de porcentajes, no sé, un 75% de las muertes maternas actualmente. Y pues obviamente debido a muchos estudios ya hay soluciones con intervenciones establecidas tanto para el trabajo de parto, para el propio parto, la atención de ese recién nacido, que pues lógicamente están preparadas para ofrecer el mejor manejo y que no sean costos tan extenuantes como quizás se podían presentar anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, en el 2010, el grupo de estudios sobre miocardiopatía periparto, que se llama Heart Failure Association, con sus siglas HFA, de la Sociedad Europea de Cardiología, definió esa miocardiopatía periparto como una miocardiopatía idiopática. Esa miocardiopatía idiopática va a ocurrir al final del embarazo o en los meses posteriores del embarazo, que fue lo que les mencioné anteriormente. También puede darse por aborto, aborto espontáneo, que no tenga causas de insuficiencia cardíaca y con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de ese 45% esperado. Dado que hay algunos pacientes que tienen características de miocardiopatía periparto y que son bastante típicas de ellos y un deterioro de esa FEBI, también hay pacientes con un valor de fracción de eyección entre el 45 al 50 que pueden ser diagnosticados a veces como una miocardiopatía periparto. Realmente no existe una prueba específica para confirmar esa miocardiopatía periparto. Este sigue siendo un diagnóstico de exclusión y es necesario que nosotros consideremos los diagnósticos diferenciales. En particular, el agravamiento de esta cardiopatía preexiste y se mantiene por esos cambios hemodinámicos que se dan durante el embarazo, y nosotros debemos saberlo diferenciar de la miocardiopatía periparto. También debemos reconocer que se han presentado casos de síndrome de Takotsubo agudo y se presentan primordialmente durante el durante el último trimestre o después que se da un parto de emergencia. Y pues esto lógicamente requieren que nosotros los evaluemos de manera más cuidadosa, que los diferenciemos de esa miocardiopatía periparto, pues lógicamente no es un síndrome que se da tan frecuentemente. Siguiente, por favor. Bueno, continuando hablando sobre la epidemiología, la incidencia de esa miocardiopatía periparto se diferencia bastante del origen étnico-racial y regional de donde provienen las mujeres. Los africanos y los afroamericanos tienen ese riesgo bastante mayor de presentar la miocardiopatía periparto. Y según estudios se ha dicho que su incidencia va de 1 en 100 embarazos en Nigeria y de 1 en 299 en Haití. También se dice que las poblaciones caucásicas varían de 1 a 1.500 embarazos, hablando de, por ejemplo, Alemania, y de 1 en 10.000 en Dinamarca, que vienen siendo poblaciones caucásicas. Después de todo esto que les mencioné,
cabe meter en la conversación que en Estados Unidos se realizó un gran estudio donde las pacientes con buen fenotipo, las mujeres que eran afroamericanas, que fueron diagnosticadas con esa miocardiopatía periparto, a una edad mucho más temprana y más tarde en el periodo postparto, tenían más probabilidades de presentar una FEBI menor de ese 30% si se comparaban con mujeres que pues no estaban diagnosticadas. Por otro lado, las mujeres estadounidenses también han descrito en diferentes estudios que se han realizado en Estados Unidos que han tenido una elevación bastante drástica con los años en su incidencia referente a esta patología. Y ya hablando, culminando con los estudios epidemiológicos, en Japón se hizo también un estudio que tuvo una incidencia bastante baja de 1 en 20.000, pero realmente este estudio no fue considerado totalmente válido, así que se publicó recientemente un análisis ya que fue más representativo como tal de esta patología de la población asiática, donde se basaron en una serie de bases ya de datos nacionales y ahí ya sí se estimó una incidencia mucho más clara de esa miocardiopatía periparto en Corea del Sur con uno en 1.741 pacientes. Bueno, muchas gracias. Los dejo con mi compañera María Camila Carmona. Bueno, en este punto hablaremos específicamente de lo que es la etiología. Entonces tenemos que tener en cuenta que primeramente hay varios puntos específicos. Entonces empezaremos diciendo que puede ser por una inadecuada adaptación del corazón, pero este es más que todo por un estrés hemodinámico que se produce durante el embarazo y que está condicionado más que todo a lo que son factores nutricionales endocrinos. Aparte de eso, tenemos también lo que es la miocarditis. En este caso, la miocarditis es más que todo cuando se hace el diagnóstico en la biopsia endomiocárdica, entonces del ventrículo derecho, y entonces tenemos que tener en cuenta que aquí en este resultado de esta biopsia encontraremos que hay infiltración de linfocitos y un edema. Entonces también podemos encontrar parte del edema una necrosis y una fibrosis de los mismos miocitos y seguimos más que todo con lo que son infecciones virales cardiotrópicas. Entonces en este punto lo que hay es que va a haber una infección viral que se puede producir más que todo por una respuesta inmunológica que lleva pues a la disfunción misma ventricular, ¿cierto? Ya lo que tenemos que ver con el quimerismo, en este caso, de hecho, no es muy conocido, pues el término en realidad se basa más que todo en que hay un traslado de células fetales hacia pues a la madre, o incluso puede ser viceversa. Entonces, esto provoca más que todo una reacción inmunológica. Ya lo que tiene que ver con la apoptosis y la inflamación, que es como casi el último punto, tenemos que en esta insuficiencia cardíaca que se produce en el embarazo puede producir una apoptosis, es decir, la muerte pues, celular programada, como ya sabemos, de los miocitos miocárdicos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta apoptosis puede contribuir más que todo a lo que es la disfunción miocárdica, que puede ser progresiva. Y ya con la respuesta hemodinámica normal, lo que tenemos aquí es que durante el embarazo hay un aumento de la volemia y un aumento del gasto cardíaco, que se lo voy a explicar más adelante. Pasa por. Entonces, ¿qué pasa? Durante el embarazo, pues sabemos que hay como ciertos cambios fisiológicos y dentro de ellos aquí lo que ocurre es como un cambio hemodinámico. Pero en este caso, junto con esta patología, este cambio fisiológico va a ser un poquito anormal. ¿Qué va a pasar aquí? Que la precarga va a aumentar. Entonces, el volumen de sangre materna comienza a aumentar alrededor de más o menos las 6 semanas de gestación. En el segundo trimestre, el volumen sanguíneo va a aumentar muchísimo más hasta que llega al menos a un 50% más de lo normal que se pues, debería esperar. Y entonces, este efecto lo que va a producir es conducir a un aumento de la precarga y del volumen pues, telediastólico del ventrículo izquierdo. Ahora, como la precarga está aumentada, la poscarga va a disminuir como su reacción, pues lo esperado. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que en esta poscarga disminuida, a medida que avanza pues la circulación uterina durante el primer trimestre, esta resistencia vascular sistémica va a estar disminuida, entonces eso va a producir una vasodilatación periférica pues, adicional.
y probablemente esta sea una de las causas de que haya una disminución en la respuesta vascular de la angiotensina y la norepinefrina, como sabemos. Entonces, estos cambios que van a ser acumulativos durante el embarazo van a dar como resultado la disminución de la presión arterial materna. Otro de los puntos que tenemos es que como disminuye la poscarga y la precarga aumenta, la frecuencia cardíaca pues materna va a estar relativamente aumentada en al menos un 15 o un 20% en el tercer trimestre, y esto va a ser secundario a que hay un aumento del tono simpático. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que en un embarazo normal, el gasto cardíaco tiende a aumentar al menos un 30 o un 50% por el aumento pues, del volumen sistólico que les mencioné durante los 2 primeros trimestres. Pero entonces, durante la segunda semana de embarazo, el gasto cardíaco va a aumentar muchísimo más, y esto es lo que va a producir un aumento en la frecuencia cardíaca. La contractilidad intrínseca del ventrículo izquierdo no parece en realidad pues cambiar de manera como muy significativa o muy apreciable. Sin embargo, las aurículas y los ventrículos pues, del corazón deben adaptarse a esta hipervolemia inducida pues por el embarazo, ¿cierto? Ahora, el aumento de este volumen plasmático durante el embarazo es mayor o mucho mayor, más bien, que el aumento de los glóbulos rojos. Entonces, lo que conduce a la anemia fisiológica que conocemos en algunas patologías patologías fisiológicas de este mismo embarazo. Entonces, la resistencia vascular sistémica va a disminuir al final del segundo trimestre, y luego es que va a aumentar al final del embarazo. Ahora, como ya mencionamos, los cambios del anteparto, hay un punto específico que se divide en otro punto, y es cuando está ya el trabajo de parto o el parto. Entonces, primero se va a producir marcadas fluctuaciones en el gasto cardíaco durante el trabajo de parto y pues durante el parto también. Entonces, cada contracción uterina puede aportar incluso hasta 500 mililitros de volumen sanguíneo materno, debido pues a la autotransfusión de sangre uterina que se está pues dando en ese momento. Ahora, el gasto cardíaco puede aumentar incluso hasta un 30% durante la primera etapa de parto, de trabajo de parto, y hasta un 50% durante la segunda etapa del parto, pues debido pues al pujo materno que ya conocemos. Entonces, esta pérdida sanguínea que se da durante el parto debe ser normal, de 500 incluso a 1000 mililitros, pero se puede compensar en parte por el aumento que se da por el volumen pues sistólico. Ahora, estos cambios hemodinámicos se restablecen por completo después alrededor de los 6 meses, sí, después de los 6 meses durante el embarazo y el posparto. Entonces, estos pacientes permanecen en un estado de hipercoagulidad. Pasa por. La etiología específica de esta patología en realidad no es muy conocida. De hecho, se cree que hay como modelos específicos donde hay una combinación de un desequilibrio angiogénico que puede ser sistémico o una predisposición incluso de la misma paciente, la misma gestante, y esto es crucial pues para padecer esta misma patología. Entonces, los posibles factores de riesgo que pueden conducir a esta patología, por ejemplo, puede ser una predisposición genética, infecciones virales, niveles bajos de selenio, infecciones virales, como ya mencioné, citocinas activas por el estrés, por la inflamación, una reacción inmune que puede estar dándose antes o incluso durante el parto, respuestas patológicas al estrés hemodinámico, un estrés oxidativo que esté desequilibrado y que haya una inducción de factores antiongogénicos. Entonces, todo esto pues va en conjunto, ¿cierto? En particular, en este punto es la división de la hormona prolactina, que va a estar mediada por el estrés oxidativo en un pequeño fragmento antiangiogénico. Entonces, por su parte, en este punto, por su parte, la prolactina puede conducir a esta patología y inducir el daño endotelial. Entonces, la liberación de estas micropartículas que se dan endotelialmente van a estar cargadas de compuestos activos como lo que son los microARN, y esta liberación endotelial en la circulación va a estar inducida más que todo por lo que es la prolactina. Por eso es que les mencioné que pues tiene como una asociación para el padecimiento de esta patología, y entonces esto puede alterar lo que es posteriormente el metabolismo de los cardiomiocitos y contribuir muchísimo más a la manifestación de esta patología.
El vínculo entre las complicaciones vasculares del embarazo, por ejemplo, la preeclampsia, que lo mencionamos anteriormente, y la cardiomiopatía en realidad está más como reforzado y unido por el hecho de que las mujeres que tengan esta patología tienen también niveles pues, elevados de lo que es la tirosina quinasa 1. Y entonces, como sabemos, la tirosina quinasa 1 es un potente factor inhibidor de lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular. Y todo esto está implicado en lo que es la patogénesis de la preeclampsia, lo que sugiere que también puede ser una superposición entre todas las condiciones posibles de patologías que se puede estar dando durante el embarazo. De hecho, las terapias proangiogénicas podrían rescatar un fenotipo de este tipo de patologías en modelos que son más experimentales, en realidad de estudios que en realidad no son muy escasos. Pasa por favor. Ahora, respecto a la patogénesis de esta enfermedad, es más que todo propuesta por la miocardiopatía periparto y tenemos que hay como puntos específicos y la primera de ellas es la predisposición genética que va a estar causada por varios genes. De hecho, uno de ellos es el TTN y que estos genes básicamente pues, van a regular la función de los cardiomiocitos y provocar la secreción de captecina D. Esta captecina D va a dividir la prolactina hipofisiaria para producir un pequeño fragmento, o más bien un fragmento que va a ser incluso más pequeño de por sí y va pues, producir o va a generar lo que es la vasoinhibina. Esta vasoinhibina, que es el segundo punto de la patogénesis, actúa sobre más que todos los vasos sanguíneos para desencadenar lo que es la apoptosis. Y así como, y así como el ARN, el microARN que ya les mencioné, produce una isquemia en los cardiomiocitos, en la insuficiencia metabólica, incluso la misma apoptosis, esto va a estar simultáneamente asociado con que la placenta y su insuficiencia placentaria va a estar relacionada con lo que es el síndrome de la preeclampsia en trastornos hipertensivos. Entonces, esto en este momento es cuando se va a secretar la tirosina quinasa 1 que ya les mencioné anteriormente y va a neutralizar los factores de crecimiento endotelial vascular, que puede ser tipo A y tipo B, y estos son críticos para la salud pues, vascular de la gestante. Esta vasoinhibina en realidad lo que va a hacer es como estimular el endotelio cardíaco para que se exprese este microARN que ya les mencioné prácticamente lo que hace y esto favorece a la aparición de la apoptosis de las mismas células endoteliales que se están de hecho generando por la vasoinhibina. Y entonces también se encontró que la vasoinhibina estaba pues en algunos estudios se encontró que la vasoinhibina estaba muchísimo más aumentada en pacientes que tienen este tipo de cardiopatía periparto y en el tejido miocárdico de mujeres que incluso tienen estas patologías. Y además se encontró también que hay una expresión disminuida de un gen específico que es el STAT3. El STAT3. Entonces, esto sumado con el aumento de la vasoinhibina, sumado del aumento de la captecina, todo está prácticamente asociado. Todo lo anterior que yo les mencioné y que prácticamente les resume, en realidad sugieren que esta patología está más relacionada a lo que son variantes genéticas de las proteínas del músculo cardíaco y que van a desempeñar un papel importante en el padecimiento pues, de esta enfermedad. Pasa por Pero en realidad tenemos que tener en cuenta que, como ya les mencioné, pueden haber otras teorías. En realidad la teología de esta patología es muy incierta. Esto es prácticamente lo que le mencioné anterior, es solo como un abrebocas de lo que podría ser en realidad o un punto específico de lo que podría ser en realidad la teología de esta. Y hay otras teorías, como por ejemplo la teoría inflamatoria, la teoría viral, la teoría de la apoptosis, la teoría hormonal, que mi compañera Cristina se las va a mencionar adelante. Bueno, ya entrando un poco más en detalle sobre cada una de estas teorías, pues empecemos con la teoría hormonal, que esta teoría hormonal se dice que o se cree que existen como dos mecanismos de protección cardíaca que está tanto en el embarazo como en el posparto, que este vendría siendo el factor protector cardioprotector, que es los estrógenos. Pues como ya se explicó anteriormente, todo el proceso fisiológico que pasa el corazón en el embarazo, pues nosotros recordamos que sufre esa hipertrofia, pero aparte de la hipertrofia que sufre, también sufre una creciente formación de red capilar en respuesta a las demandas del sistema cardiovascular. Entonces, aunque
durante el embarazo normal no se ha logrado identificar los cambios que ocurren en el proceso patológico de la hipertrofia ventricular. Se caracteriza porque puede presentar como fibrosis cardíacas y cambios en la expresión genética de los conocidos marcadores patológicos, como lo son en las cadenas pesadas tanto de miocina alfa y miocina beta, también de los péptidos natriuréticos auriculares y también de la bomba de calcio ATPasa del retículo sarcoplasmático. Los estrógenos, también tenemos que recordar que ellos promueven una vía que es la vía de la fosfodietilinoxitol 3 quinasa, cuyos efectos favorecen a esta cardioprotección. Y la otra teoría que se cree sobre la parte de la cardioprotección es la cascada del estrés oxidativo, que esta es regulado por el activador regulador de la quinasa 3, que esta es la vía que se encarga de regular el estrés oxidativo del cardiomiocito generado por el embarazo. Este activador regula la expresión de las enzimas con una actividad antioxidante, como por ejemplo la que es el manganeso sodio dismutasa a nivel del cardiomiocito, especialmente en el periodo posparto. La enzima se encuentra dentro de la mitocondria y se encarga de barrer esos radicales libres de oxígeno. También en el modelo activador de la traquinasa 3 y su papel para regular del sistema antioxidante en el periodo posparto, se involucra además la regulación del metabolismo de la prolactina. Bien sabemos que esta hormona es producida en el periodo posparto principalmente por la hipófisis y también por otras células como los fibroblastos. Pues todos sabemos como muy bien que la función principal de la prolactina es la producción de leche materna. Sin embargo, aparte de esas funciones, también está la formación de los vasos sanguíneos. Entonces, esto estimula el sistema traductor de señal y activador de la traquinasa 3. Por lo tanto, se cree o se piensa que también tiene un efecto cardioprotector en el periodo posparto, pues de las maternas. Aunque existen otras enzimas, como por ejemplo lo que es la metoloproteinasa o la captecina D, que también su producción y secreción son estimuladas por radicales libres y entonces generan o se cree que está involucrada en los procesos de la apoptosis, la disolución de las estructuras capilares, la vasoconstricción, la inflamación, la disminución de la función cardíaca y la dilatación de las cavidades cardíacas. Entonces, de este mecanismo surge, o por esto se cree que la bromocriptina sirve como alternativa en el tratamiento de los pacientes con esta enfermedad. Siguiente, porfa. Con respecto a la teoría viral, tenemos que recordar pues que la respuesta inmunhumoral se atenúa o sí se atenúa por el mismo estado del embarazo, por el mismo cambio fisiológico del embarazo. Además de ya todo lo mencionado anteriormente, adquirir infecciones y su replicación es especialmente de origen viral, por lo que se dice que la miocarditis viral se correlaciona con la aparición de enfermedades una vez se recupera la inmunidad, es decir, después del parto. Dentro de los virus más comunes que se desarrollan a esta miocardiopatía peripártico se encuentra el citomegalovirus, el herpesvirus, el porbovirus, entre otros virus que existen. De igual manera, cuando se recupera esa inmunidad humoral y se establece la respuesta inflamatoria después del parto, entonces, como consecuencia de esto, se da una liberación de citocinas, como por ejemplo la interleucina 1, también la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y demás, las cuales a niveles cardiovascular producen una depresión miocárdica, introducen o producen a un estrés en la pared ventricular en la diástole y así aumenta esta expresión miocárdica con los medidores inflamatorios, lo cual esto pues pone en peor curso pues de la enfermedad. Siguiente, por favor. Con respecto a la teoría inflamatoria, pues ya hablando del sistema inmunológico en sí del paciente, las células fetales, que son el componente circulatorio de la madre, va a aumentar. Entonces se piensa que estas células fetales se pueden depositar en sitios de alta reparación y remodelación tisular, como en el corazón materno. Pero no obstante eso, la respuesta inmunológica no se instauró o no inicia de inmediato, posiblemente por la pobre capacidad inmunológica que tiene el alotipo paterno, lo cual no lo hace suficiente capaz de desencadenar una respuesta inmune. Pues también sumando a la condición de la disminución de la respuesta humoral, pues que se da
fisiológicamente en el embarazo. Entonces, ese mecanismo anormal de la respuesta inmune que se piensa que se puede influir en el desarrollo de la enfermedad en la formación de los anticuerpos contra las proteínas de actina y de miocina, debido a que esa exposición en la circulación materna, que es producto de la degradación de los tropocolágenos por parte de las colagenasas, después del parto se da el proceso entonces de la remodelación del útero. Entonces, este tipo de respuestas hacia las proteínas puede generar una reacción cruzada contra las proteínas de activa y de miocina del miocardio, y también, aparte de eso, contra los receptores beta-1 adrenérgicos. Incluso hay estudios que se han realizado, el cual sustentan esta hipótesis, y se dicen que alrededor del 50% de los pacientes con una cardiomiopatía peripártica tienen niveles altos en Ig1, en Ig2, en Ig3 contra la miocina cardíaca. Siguiente, porfa. Siguiente, porfa. Bueno, con respecto a la teoría de la apoptosis, pues nosotros tenemos que recordar que en la cardiomiopatía dilatada, pues hay una sobreexpresión de las proteínas de la subunidad QG, que son proteínas o son subtipos de las proteínas G. Entonces, como bien sabemos, estas proteínas G están encargadas ¿de qué? De la traducción de señales que provienen de la estimulación de un receptor transmembrana. Y dentro de sus funciones se encuentran desde medir procesos fisiológicos, como por ejemplo la contracción, hasta fenómenos de proliferación celular y de apoptosis. Entonces, ¿qué sucede? Que las proteínas GQ, que recordemos que es un subgrupo de las proteínas G, cumplen un papel importante en ambos procesos. ¿Cuáles procesos? La de la contracción y la proliferación celular y la apoptosis. Entonces, esta contracción se puede traducir o se puede decir que es de la hipertrofia y de la dilatación. Ellos son soportados por la sobreexpresión transgénita de las subunidades G en los cardiomiocitos neonatales, que ellos hicieron un estudio en los ratones infectados con adenovirus y pues descubrieron o encontraron este hallazgo, que entonces en esa expresión de esa proteína, los cardiomiocitos inducen ese crecimiento cardíaco con muchas características moleculares, estructurales, funcionales y vistas desde un fenómeno pues, de la hipertrofia, que es la sobrecarga. Y a su vez, esa sobreexpresión de esas proteínas producen entonces el estado de dilatación con la pérdida de los miocitos y sugieren pues, fenómenos de apoptosis celular con la consecuencia de dilatación de las cavidades cardíacas. Existen factores, siguiente por favor. Siguiente, por favor. Listo. Existen entonces factores de riesgo para esta patología, que pues los más conocidos son la multivariedad, que sea de África la persona, que tenga desnutrición, que tenga un aumento en la edad, que sea una persona muy joven. La preeclampsia es un factor importantísimo, y pues todos los factores de riesgo conocidos por enfermedades cardiovasculares antecedentes, como por ejemplo la diabetes, el hecho de que haya sido fumadora, pues etcétera. Y es importante destacar entre los factores de riesgo pues la preeclampsia, porque la preeclampsia predispone fuertemente a esta patología. Se hizo un metaanálisis, de hecho, de 22 estudios, los cuales ellos cubrieron 900 casos de miocardiopatía periparto, el cual mostró una prevalencia general de la preeclampsia del 22% sobre la población nacional o la población total del estudio de metaanálisis, que era del 3 al 5%. Entonces, la prevalencia de esta preeclampsia en muchos estudios puede subestimarse, o sea, no se puede diagnosticar porque no diagnostican esta preeclampsia. Entonces se dice en teoría que los valores pueden ser mucho mayor si se pudiera diagnosticar correctamente la preeclampsia y ver esa relación con la miocardiopatía periparto. Siguiente, porfa. Ahora los dejo con mi compañero David, que va a hablar sobre el abordaje diagnóstico de esta patología.
Bueno, empezando con el abordaje diagnóstico, pues vamos a tener que esto va a ser como una antesala en que incluye tanto la identificación de signos y síntomas y que posteriormente iremos más a fondo sobre cada especificaciones que vamos a encontrar en los diferentes ayudas diagnósticas. Bueno, empezando primero por uno de los pilares fundamentales para poder identificar esta patología, pues es una historia clínica completa. ¿Qué tenemos que buscar en la historia clínica completa? Pues primero que todo, debido a las características de de la enfermedad, que digamos los signos y síntomas son muy inespecíficos y que de hecho lo podemos, digamos, confundir con un embarazo normal, pues tenemos entonces que es importante mirar que la historia clínica pues obviamente esté completa, que digamos en cuanto a los controles prenatales, pues que cómo han ido avanzando, que la paciente pues haya, digamos, asistido a todos los controles prenatales, o en caso de que estemos atendiendo a una paciente que pues realmente apenas está empezando el embarazo, haciéndole énfasis de que debe asistir a todos los controles prenatales, porque es aquí donde principalmente tenemos que tener la sospecha de esta posible patología en este tipo de pacientes. Ahora, otra cosa fundamental con respecto a la historia clínica son los antecedentes. ¿Qué tenemos que buscar en los antecedentes? Pues primero los personales, pues si la paciente viene ya con, digamos, enfermedades cardíacas o cardiopatías previas antes del embarazo, o si por ejemplo tiene comorbilidades que la hacen predisponer a esa patología, o si también, por ejemplo, no hay que dejarlo por fuera tampoco, el hecho de que la paciente haya tenido esta enfermedad durante los embarazos previos. Ya en cuanto a los antecedentes familiares, pues lo que se busca es simplemente si hay presencia de cardiopatías, obviamente en la familia, si hay presencia de miocardiopatía periparto en familiares, más que todo. Ya entonces, otro punto importante que hay que tener en cuenta sobre el abordaje diagnóstico es lo que le venía diciendo anteriormente, es difícil distinguir entre estos síntomas primero obviamente, como digamos, efectos de un embarazo con respecto también a los signos y síntomas tanto de la patología como de la insuficiencia cardíaca congestiva, porque como veremos ahora más adelante, pues tienen mucha similitud. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta diferenciación? Porque de hecho, debido a esto, nosotros tenemos entonces un retardo diagnóstico de aproximadamente 48% de los casos que presentan estas pacientes. ¿Y en qué va a llevar ese retardo? Pues básicamente en la aparición de complicaciones. Ahora, como les venía y siguiendo de la mano también sobre los signos y síntomas, pues tenemos que un punto muy importante es que no podemos, digamos, subestimar a los signos y síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera que se pueden, digamos que pueden progresar de manera rápida, como pueden también progresar de manera lenta, pero consistente. Y también que pueden presentarte como síntomas larvados. ¿Qué quiere decir síntomas larvados? Pues básicamente de que no sabemos cuál es realmente su causa o su verdadera naturaleza. Entonces, si esto no se controla, o digamos que si se subestima, puede llegar, digamos, a que la paciente llegue a progresar a una insuficiencia cardíaca aguda, pero grave. ¿Qué puede traer esta insuficiencia aguda grave? Pues básicamente lo que son arritmias ventriculares, paro cardíaco o incluso trombosis. Pasa, pasa. Ok, en cuanto a la presentación clínica, como les venía diciendo, entonces vamos a tener que estas manifestaciones clínicas van a ser muy parecidas o, digamos, a lo de un cuadro clásico de insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces vamos a tener que la paciente lo que va a tener pues es principalmente disnea, ortopnea, también va a tener disnea paroxística nocturna, va a también tener tos. La paciente puede presentar edema que, como les dije anteriormente, todos estos signos y síntomas, perdón, se pueden relacionar con un desarrollo normal de un embarazo, principalmente como lo vemos en el ejemplo del edema. También la paciente puede desarrollar palpitaciones, dolor torácico o opresivo, también fatiga. Vamos a tener entonces que la paciente no va a tolerar mucho la actividad, dolor abdominal o fatiga abdominal, entre otros. Pasa. Bueno, otra cosa importante también a destacar es que obviamente si la paciente, digamos, todos los signos y síntomas que una paciente puede presentar se pueden llegar a
digamos, enlazar diferentes diagnósticos diferenciales que los vamos a ver ahora más profundamente con exactitud qué diagnósticos diferenciales podemos tener. Pero entonces, en cuanto al examen físico, por lo general, lo podemos llegar a observar, digamos, en una paciente al momento de realizar el examen físico, que cuando le pedimos que se vaya a acostar para poder revisarla, pues ya vamos a ver directamente que la paciente presenta dificultad para poder hacer esta actividad. Entonces, entre los otros hallazgos al examen físico, pues vamos a tener que la paciente puede llegar a presentar hipotensión o normotensión también, o repetidamente hipertensión. Vamos a tener entonces ingurgitación yugular, taquipnea, signos de hipoxia, taquicardia, vamos a tener ruidos agregados, puede haber una hipertrofia del ventrículo derecho, desplazamiento o regurgitación o murmullo mitral y tricupidio. Y además, como les venía diciendo anteriormente, un signo muy importante es el edema con fobia, que lo podemos llegar a ver en este tipo de pacientes. Pasa. Ok, ahora en cuanto, digamos, este diapositiva lo que va a hacer es técnicamente entrar o introducir lo que viene a ser todas las ayudas diagnósticas que nosotros vamos a poder utilizar en cuanto a la miocardiopatía periparto. Ahora, entonces, primero hay que tener en cuenta la sospecha de dicha patología. ¿Cómo nosotros tenemos la sospecha de dicha patología? Bueno, hay que tener en cuenta primero dos aspectos. Recordemos todos los signos y síntomas que les mencioné anteriormente y además recordemos el punto importante de la aparición de esto. Entonces tenemos que, por lo general, siempre van a aparecer durante el último mes del embarazo o meses posteriores obviamente, al embarazo. Entonces ese es un punto importante que hay que tener en cuenta. Ahora, si ya nosotros tenemos una sospecha de dicha enfermedad, pues lo que vamos a hacer es básicamente pedir ayuda diagnóstica que nos permita a nosotros llegar con certeza que si la paciente tiene una miocardiopatía periparto o no. Entonces, ¿qué ayudas diagnósticas tenemos? Pues principalmente los péptidos natriuréticos, un electrocardiograma, una radiografía de tórax y una ecocardiografía. Ahora, las tres últimas variables o ayudas diagnósticas que les acabo de mencionar lo que van a hacer es técnicamente, digamos, recopilar sus hallazgos y van a medir principalmente la función de la fracción de eyección ventricular izquierda. Aunque por lo general, la mayor información sobre esta variable o este punto lo vamos a tener con la ecocardiografía, perdón. Ahora, entonces, partiendo de este punto, tenemos entonces, si nosotros encontramos a una paciente que tenga los péptidos natriuréticos elevados y que además tenga disminución en la fracción de eyección ventricular por debajo del 45%, lo más probable es que tenga dicha enfermedad. Pero esto no quiere decir tampoco que directamente ya la tiene, sino que hay que buscar descartar también, digamos, otras cardiopatías preexistentes. Por ejemplo, si la paciente vino con una alteración cardíaca previa al embarazo, o si realmente fue, digamos, durante el embarazo la provocó otra etiología, por decirlo así. En cuanto ahora al segundo escenario, es que si nosotros tenemos unos péptidos natriuréticos elevados, pero una fracción de eyección ventricular mayor o igual al 45%, entonces ya aquí lo que vamos a buscar es básicamente origen o etiología, digamos, relacionada extracardíaca, como por ejemplo que si es una embolia pulmonar, si es una embolia líquido amniótico y así sucesivamente. Por último, entonces tenemos el tercer escenario, que son obviamente tanto péptidos natriuréticos normales como fracción de eyección normal. Aquí ya sí lo que prima es que el origen de esto pues, puede ser extracardíaco principalmente, como por ejemplo una neumonía, una anemia o un trastorno hipertensivo del embarazo como la preeclampsia, que es importante también identificarla, que se me pasó mencionarlo en cuanto a los control prenatales, porque hay una asociación alta entre el padecimiento de preeclampsia y padecimiento de miocardiopatía periparto. ¿Pasa? Bueno, en cuanto a las pruebas de diagnóstico, como las que, digamos, les mencioné por encima anteriormente, pues vamos a tener que, por lo general, durante el diagnóstico, pues vamos a tratar siempre de hacer o llegar al diagnóstico a través de examen clínico, también de un electrocardiograma, la medición de los péptidos y también de una ecocardiografía. Ya a partir del diagnóstico, pues vamos a tener, digamos, diferentes puntos de tiempo para poder seguir evaluando la evolución de nuestro paciente, principalmente a las 6, de las 4 a las 6 semanas, a los 3 meses, a los 12 meses, a los 18 meses, al año y a los 5 años. Entonces,
Por lo general se van a usar, digamos, todas las anteriores variables que yo les vine mencionando. Obviamente el examen clínico para evaluar, digamos, la gravedad de los síntomas, porque también es una traducción de cómo va la enfermedad. También, digamos, la funcionalidad o la traducción de esa fracción de eyección disminuida la podemos ver reflejada en tanto lo que es el electrocardiograma, en los péptidos y además en la ecocardiografía. Ahora, lo que hay que tener en cuenta normalmente es que ayudas diagnósticas extra, que ya por lo general son los últimos y en casos especiales podemos llegar a utilizar, principalmente o una angiografía coronaria o también podemos pedir una, digamos, la radiografía de pecho, que por lo general es la que más acompaña a las anteriores que le mencioné. Entonces, básicamente, estas son de manera general y resumida las ayudas diagnósticas. Ahora los dejo con mi compañera Luisa, que va a hablar un poco más sobre los biomarcadores. Bueno, siguiendo con la línea del diagnóstico, respecto a las propiedades diagnósticas de los biomarcadores como los péptidos natriuréticos, se debe tener en cuenta que los niveles de péptido natriurético tipo B y de tipo PRO no están elevados o puede que estén ligeramente elevados en un embarazo normal. Por el contrario, los pacientes con miocardiopatía periparto aguda tienen concentraciones plasmáticas constantemente elevadas de péptidos natriuréticos, tanto de tipo B como de tipo PRO. La función más importante de estos péptidos es descartar insuficiencia cardíaca. ¿Con qué o a partir de qué valores podemos empezar a sospechar? Un umbral de menos 100 picogramos sobre mililitro para péptido natriurético de tipo B y un umbral de menos 300 picogramos sobre mililitros para péptido natriurético de tipo PRO. Haciendo revisión de estudios, uno de ellos demostró que los niveles de péptido natriurético de tipo B en plasma mayor a 1860 picogramos sobre mililitro como factor independiente de disfunción persistente del ventrículo izquierdo fue un factor determinante o un valor determinante, aunque las propiedades pronósticas de los péptidos natriuréticos siguen siendo aún inciertas. Las concentraciones de troponina sérica también, medidas al inicio del estudio, pueden predecir una disfunción persistente del ventrículo izquierdo después de 6 meses. Pasa por Continuando con las ayudas diagnósticas, en el electrocardiograma las anomalías son frecuentes en esta patología. Sin embargo, un EKG normal no excluye la miocardiopatía periparto. Las anomalías más frecuentes que podemos encontrar son taquicardia sinusual, en algunos casos fibrilación auricular, anormalidades en el segmento ST y en la onda T, ondas Q precordiales y prolongación del PR y del QRS. En el ecocardiograma, este constituye una prueba que se usa con frecuencia. En la miocardiopatía periparto, una fracción de eyección de menos del 45% es un criterio diagnóstico. Frecuentemente se encuentra un ventrículo izquierdo dilatado. También se va a poder observar una dilatación de atrio izquierdo. También se pueden hallar trombos en cámaras izquierdas, dilatación o hipoquinesia del ventrículo derecho, regurgitación mitral o tricuspidia. También se puede observar derrame pericárdico. También se deben evaluar cuidadosamente el lápiz del ventrículo izquierdo cuando la fracción de eyección está severamente reducida para descartar trombo y así prevenir complicaciones. Pasa, por favor. En cuanto a la radiografía de tórax, esta solamente se va a utilizar para diagnósticos de edema pulmonar y sigue siendo incierta después del examen. Y si sigue siendo incierta después del examen físico y ecocardiografía pulmonar, los resultados, entonces se va a utilizar este estudio complementario. Entre los hallazgos más frecuentes se encuentra un agrandamiento del corazón, congestión pulmonar, edema intersticial y efusión pleural. Bueno, también tenemos a la resonancia magnética. Su uso no es frecuente en nuestro medio, pues debido a disponibilidad y debido a costos. Sin embargo, aporta información que es muy valiosa.
Esta se va a utilizar si el eco, subóptimo en pacientes con mala ventana y hallazgos no son concluyentes. Además, también es muy necesaria para el diagnóstico, muy útil, pues, para el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, como lo pueden ser una miocarditis, un síndrome de Takotsubo. Y otra cosa es que la presencia y persistencia de un realce tardío de gadolinio se ha asociado a un peor curso en la miocardiopatía periparto. Esta técnica se puede usar en el periodo postparto debido a los efectos dañinos que tiene en el feto. Y en cuanto a la biopsia, usualmente esta no es requerida y tampoco se suelen encontrar hallazgos patognomónicos de la miocardiopatía periparto en ella, por lo que se usa como una última elección principalmente cuando se sospecha de miocarditis. Pasa, porfa. Bueno, ¿qué podemos encontrar en el ecocardiograma? Podemos encontrar dilatación del ventrículo izquierdo, difusión sistólica, dilatación biatrial, compromiso del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho variable, insuficiencia mitral tricuspidia, hipertensión pulmonar o también trombo intracardíaco. Pasa, por favor. Y en cuanto a la función sistólica ventricular izquierda, podemos encontrar un acortamiento fraccional mayor al 25% y un desplazamiento de la valva mitral al septum interventricular, como lo podemos observar en las imágenes. A continuación, los dejo con mi compañero Manuel Echenique. Bueno, continuando con el tema que nos hablaba Luisa, ahora no vamos a hablar sobre la función sistólica en el ventrículo izquierdo, sino que vamos a hablar de la función sistólica en el ventrículo derecho. Y vemos dos imágenes. En la figura pues, de la izquierda, nosotros vamos a ver pues, las cuatro cámaras. Vamos a ver que la relación del ventrículo derecho junto con el ventrículo izquierdo, pues esta relación no puede superar lo que es el 66%. Y pues ahí vamos a notar que el ventrículo derecho es un poco más grande que el ventrículo izquierdo y pues esto nos puede dar que de pronto hay una comunicación interauricular entre el ventrículo derecho y pues entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y en la imagen de la derecha, nosotros lo que vamos a ver es una ventana paraesternal pues de eje corto y podemos observar en esas dos imágenes la relación normal que debería ser entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, lo cual no hay en la imagen pues de la izquierda. Vamos a ver que hay un aplastamiento, va a haber un aplastamiento del nodo y pues durante la sístole o el movimiento paradójico que hace el ventrículo izquierdo pues toma una forma como de la letra D. Y pues esto va a ser como indicativo de que hay una sobrecarga de presión en este ventrículo. Y vamos a ver cómo el ventrículo pues aumenta de tamaño respecto pues al ventrículo izquierdo gracias a pues esta sobrecarga. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los diagnósticos diferenciales de la miocardiopatía periparto. Nosotros podemos tener muchos diagnósticos diferenciales. Podemos empezar por el síndrome de Takotsubo, de pronto una historia de torácico, un evento estresante que es de inicio agudo durante el parto o inmediatamente posterior. Podemos tener la BNP elevado, la troponina elevada también. Y de pronto en el ecocardiograma podríamos tener una normalidad de motilidad de la pared con un patrón anatómico típico normal. Podemos también tener un diagnóstico de miocarditis, una infección viral previa, un virus o una infección respiratoria anterior que podría ser aguda, subaguda o posterior al cuadro infeccioso ya tenido. Aquí en estas también nos pueden salir las troponinas elevadas y una PCR pues también elevadas. En el ecocardiograma, en el caso de miocarditis, puede salir normal o puede salir ventrículo izquierdo con una función sistólica disminuida y un patrón pues, típico de realce tardío. Podemos tener también un infarto agudo de miocardio, dolor torácico, dolor epigástrico, que puede ser inicio agudo o durante el embarazo o durante lo que sería el posparto. Ahí está también, como los anteriores, nos va a elevar las troponinas y pues aquí vamos a ver, anotar en la ecocardiografía una anomalía en la motilidad de la pared cardíaca y también una cicatriz isquémica miocárdica pues de los mismos ventrículos. Podemos tener de pronto un embolismo pulmonar, dolor torácico, edema unilateral de pierna y una disnea aguda de inicio agudo durante el embarazo o también durante el posparto. Esta también
como las anteriores tres, nos va a aumentar las troponinas y el dímero D. Aquí sí vamos a tener una disfunción ventricular derecha, una dilatación del ventrículo derecho y una función del ventrículo izquierdo usualmente normal, que nos puede confundir hacia este diagnóstico. Podemos tener una cardiomiopatía existente ya idiopática, que puede tener los signos ya de falla cardíaca, un antecedente previo, de pronto a un embarazo, que esta va a aparecer durante el segundo trimestre de embarazo y también nos va a aumentar las troponinas, puede estar normal o pueden estar también elevadas. Nos va a tener una reducción de las funciones sistólicas del ventrículo izquierdo y una posible disfunción del ventrículo derecho. Y aquí vamos a tener un patrón típico de realce tardío de los ventrículos. Podemos tener también pues, cuadros de preeclampsia, un cuadro hipertensivo, segunda mitad de embarazo o del puerperio, elevación también de las troponinas, hipertrofia del ventrículo izquierdo o hipertrofia del ventrículo derecho. Podemos tener también enfermedad valvular preexistente, signos también como la de la cardiomiopatía, como la de la cardiomiopatía preexistente, también vamos a tener signos de falla cardíaca parecidos a esta, que van a aparecer también durante el segundo trimestre del embarazo y nos van a elevar lo mismo las troponinas y el BNP. Aquí en la ecosonografía pues nos vamos a encontrar con estenosis valvulares o regurgitación valvular cardíaca, que esta sí nos puede diferenciar de todas las anteriores que ya hemos visto. Podemos tener un embolismo de líquido amniótico con un dolor torácico durante o inmediatamente después del posparto, seguido con una disnea aguda, que puede ser de inicio agudo o de inicio, pues como ya dije, durante el parto. Y nos eleva la BNP también. Aquí vamos a tener una función sistólica del ventrículo derecho reducida y una dilatación pues de este mismo. Y pues podríamos tener un diagnóstico también diferencial de una miocardiopatía por SIDA o de VIH por la misma infección secundaria a dicho embarazo. Y pues obviamente aquí vamos a tener la BNP y la troponina normales, pero aquí vamos a tener la FEBI reducida y el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho a veces no se ven tan dilatados. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre el manejo y el tratamiento. Entonces, el tratamiento para la miocardiopatía pues se basa en la experiencia clínica y la extrapolación de los datos con otras formas de insuficiencia cardíaca. Aquí se centra en controlar la volemia, neutralizar las respuestas neurohormonales y prevenir todas las complicaciones tromboembólicas y arrítmicas que nos va a traer esto. El diagnóstico y el tratamiento oportuno son cruciales, requiriendo una atención, como lo vemos en la diapositiva, una atención que es multidisciplinaria. Con esto nos podemos guiar con cardiólogos, intensivistas, obstetras, neonatólogos, anestesistas, cirujanos cardíacos, y esto pues va a requerir un ingreso inmediato a la unidad pues, de cuidados intensivos o de cuidados intermedios. El manejo pues, de los síntomas generalmente se puede lograr optimizando pues, el balance hídrico y mejorando la función pulmonar de la paciente. El tratamiento rápido pues, de lo que es el edema pulmonar y la hipoxia es esencial con oxígeno o con ventilación con presión positiva no invasiva. Puede ser con diuréticos para la congestión y pues para la sobrecarga de los volúmenes en caso tal. Se podría administrar soporte inotrópico en pacientes con signo de hipoperfusión y pues obviamente vamos a ver lo que es el estado materno, el estado fetal y vamos a pues a solucionar todos estos signos de gravedad de la falla cardíaca. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el equipo cardioestético, pero aquí pues esto va a implicar que hay muchos equipos pues, multidisciplinarios en la falla cardíaca y durante de pronto los trasplantes, enfermedades valvulares, la endocarditis infecciosa y gracias a todas estas patologías pues se crean equipos multidisciplinarios en lo que es la parte de cardioobstetricia que permita pues un manejo integral de la paciente o de dicha gestante en específico con alguna de estas cardiopatías que yo mencioné anteriormente y que pues estos le puedan dar un seguimiento acorde con su riesgo y acorde con el desarrollo que ésta pues va teniendo durante dicho embarazo y que puedan darles intervenciones planeadas que puedan impactar en los desenlaces de la madre y el feto. Entonces, todas estas cosas se vuelven fundamentales para crear conciencia en dichos médicos respecto a la importancia de prepararse a un tema tal como lo he mencionado anteriormente. Y pues
a esto se le dedica un poco tiempo, pues se requiere ampliar un poco más los horizontes, entender las enfermedades cardiovasculares también existen en las gestantes y son muy importantes, y por ello es bueno mejorar los conocimientos acerca de este tema. Entonces, para esto, pues se necesitan habilidades comunicativas que permitan liderar e interactuar en equipo. Adicional, pues, a los conocimientos en los cambios fisiológicos del sistema cardiovascular en el embarazo y cómo impactan estos riesgos de descompensación en las diferentes cardiopatías congénitas y adquiridas. Y pues cómo tratar estas, acorde con las mejores recomendaciones disponibles o conductas claras según guías o recomendaciones que se han dado. Bueno, y entonces aquí nos menciona que podemos tener manejo multidisciplinario junto en un grupo con anestesiología, cuidado crítico, cardiología y cirujano cardiovascular. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la evaluación inicial. Bueno, aquí vamos a tener lo que es la evaluación de distrés cardiopulmonar. De aquí nosotros pues la vamos a hacer si nosotros vemos signos de inestabilidad hemodinámica respiratorio, signos de hipoperfusión tisular. Y pues vamos a tratar de buscar y confirmar dicho diagnóstico. Entonces, la prueba de distrés cardiopulmonar nos va a permitir evaluar lo que es la integralidad fisiológica al ejercicio pues, de los sistemas cardiovasculares, respiratorios, metabólicos, musculoesqueléticos y neurosensoriales, desde el punto de vista obviamente clínico. Eh, Esta prueba pues, nos permite cuantificar la capacidad de ejercicio o de física que tiene dicho individuo, ya sea en condiciones de salud o en condiciones de enfermedad. Y aquí nosotros nos va a permitir explorar los factores limitantes de dicho ejercicio y llevar a cabo pues el seguimiento funcional de los pacientes mediante la tolerancia que estos tengan a dicho ejercicio y evaluar el pronóstico y las respuestas a las intervenciones realizadas que se le dieran pues a dichos pacientes. Y aquí nosotros vamos a evaluar de pronto una disnea no explicada por pruebas funcionales estáticas, una evaluación funcional de enfermedad cardiovascular, pues es recomendable que en esta, siempre y cuando estén compensados todos los pacientes con de pronto insuficiencia cardíaca o miocardiopatía de cualquier causa, pues sean sometidos a esta prueba debido al consumo, a que el consumo máximo de oxígeno es muy grande. También vamos a usarla en evaluación funcional de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a usarla en tipos de asma, enfermedad pulmonar intestinal e intersticial, enfermedad vascular pulmonar, una cirugía pulmonar o en casos de que haya pues un foramen oval presente. A continuación, mi compañero Juan Foronda, continuando con la evaluación. Bueno, siguiendo como tal con el manejo, obviamente dependiendo de si mi paciente va a cursar con un distrés cardiopulmonar, como anteriormente en las diapositivas, mi meta cuál va a ser, obviamente va a ser estabilizarlo y ese va a ser el tratamiento como tal que nosotros le vamos a aplicar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que hay como unos pilares fundamentales como nosotros le vamos a diapositiva. La primera más que todo es optimizar la precarga. Obviamente esto va a depender de cada paciente, es decir, individualizarlo y dependiendo de los factores de riesgo, de las comorbilidades o de los síntomas que presenta la paciente. También obviamente vamos a tener la optimización del oxígeno, una estabilidad hemodinámica con ionotrópicos o vasodesores, como vamos a ver más adelante. Y también tenemos que tener como dos puntos fundamentales. Primero, considerar una cesárea urgente si todo el manejo médico que le estamos haciendo es refractario, es decir, no funciona o la paciente presenta recaídas, recidivas, etc. Y la quinta es más que todo como que considerar esas alternativas como el uso como el uso como el uso de la bromocriptina, que se va a hablar un poquito más adelante. Siguiente. Bueno, entonces como tal, como vemos en la tabla, hay unas medidas y unos fármacos útiles en el tratamiento, obviamente, de la miocardiopatía periparto. Entonces, nada más por mencionarlo por encima, tenemos un antes del parto, hacemos una reducción de la hidrosalina, colocamos oxígeno si se requiere, obviamente la paciente tiene que tener un reposo relativo, y ya nosotros vamos a tener en consideración si nosotros metamos diuréticos, digoxina, beta-bloqueantes, heparina, sendodipina, obviamente nitrato medralazina. Y después del parto, ¿qué va a hacer? Va a ser prácticamente lo mismo, pero aquí vamos a considerar si nosotros colocamos anticoagulantes orales, IECAS o ARA2.
Entonces, obviamente, de acuerdo a los escenarios clínicos, nosotros podemos decir que existe esta cardiomiopatía periparto leve, moderada y severa. Y esto obviamente porque va a estar determinada por la fracción de extensión del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué tenemos? Que en la leve va a haber una insuficiencia cardíaca subaguda y con una estabilidad hemodinámica. Obviamente en el ecocardiograma que vamos a encontrar en la leve, obviamente no va a haber como que esos cambios en específico como tal. En la radiografía de todas que nosotros podemos solicitar, podemos ver que hay una congestión pulmonar, pero en la mayoría de las veces puede ser normal. Los péptidos natriureicos están elevados, pero no algo como que tan exagerado. Y entonces también como tal que tenemos que tener en cuenta en la ecocardiografía que la FeBI puede estar entre el 20 y 45%. Y donde nosotros podemos internar a la paciente, obviamente, en una sala normal que tenga obviamente una posibilidad de tratamiento ambulatorio en los pacientes seleccionados. Y el tratamiento como tal de la leve va a ser fármacos orales para obviamente para la insuficiencia cardíaca, diuréticos orales en los casos de sobrecarga de líquido. Y también nosotros consideramos ahí la posibilidad de usar, como se lo mencioné anteriormente, la bromocriptina durante una semana. En la moderada, la presentación clínica como tal va a ser una insuficiencia cardíaca aguda. Puede haber una estabilidad hemodinámica y también puede haber una insuficiencia respiratoria. Entonces, en el electrocardiograma no puede, o sea, puede cursar normal o no hay unos cambios que no puede haber unos cambios que nos sugieran de esto, pero también podemos encontrar una taquicardia frecuente. En la radiografía de todas podemos encontrar una congestión pulmonar y también podemos ver que la silueta cardíaca va a estar agrandada. Aquí, a comparación de la leve, los péptidos natriureicos están un poco más elevados y aquí la FeBI está del 20, la podemos encontrar en el ecocardiograma del 20 al 35%. Aquí es donde nosotros debemos internar a la paciente en la unidad de cuidados intermedios, sí, más que todo eso. ¿Y el tratamiento cuál va a ser? Vamos a colocar diuréticos, si utilizamos vasodilatadores, obviamente, si la presión arterial sistólica está mayor a 110 milímetros de mercurio, aportamos oxígenos si es necesario y ventilación no invasiva. También aquí nosotros que debemos evitar, obviamente, evitar esa administración de ionotrópicos y catecolaminas. Entonces, también que podemos considerar en este caso la posibilidad de nosotros usar la bromocriptina durante al menos 8 semanas si la FeBI está menor al 25%, obviamente fármacos orales para insuficiencia cardíaca. Y por último, en la severa, ¿qué va a pasar? Va a haber un shock cardiogénico. Aquí sí se va a encontrar inestabilidad hemodinámica y una insuficiencia respiratoria. Aquí, al igual que en la moderada, en el EKG va a pasar prácticamente igual, no va a haber cambios específicos y la taquicardia va a ser frecuente. Y en la radiografía de todas las que vamos a encontrar congestión pulmonar y además además de que la silueta cardíaca está agrandada, va a haber un derrame pleural, vamos a encontrarlo. Además, los péptidos natriureicos a comparación de las dos va a estar muchísimo más elevado y la FeBI va a estar de un menor del 25%. Obviamente va a haber una disfunción del ventrículo derecho y va a haber una posible dilatación como tal. Aquí sí o sí tenemos que internar a la paciente en una unidad de cuidados intensivos. Y el tratamiento como tal, ¿cuál va a ser? Diuréticos, ionotrópicos y catecolaminas, si es necesario. Es una diferencia en el tratamiento con la moderada. Aquí sí va a haber una ventilación invasiva y un soporte circulatorio mecánico. Entonces, también nosotros, ¿qué consideramos? La posibilidad de usar la bromocriptina durante 8 semanas, según obviamente la titulación, dependiendo de los niveles de prolactina que encontremos, y obviamente fármacos orales para la insuficiencia cardíaca después de la estabilización. Siguiente. Bueno, como tal, como vemos en la diapositiva, es prácticamente un poquito más de lo mismo. La presentación clínica, estabilidad hemodinámica, podemos encontrar congestión pulmonar, hay un aumento de los péptidos natriureicos, la ecografía, pues prácticamente es mencionando lo mismo que se mencionó anteriormente. Siguiente. Y por último, y no menos importante como tal, vamos a tener en cuenta como que esos fármacos a utilizar. Aquí les tenemos un cuadro, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero que todo, los diuréticos utilizamos la furosemida y la hidroclorotiazida. Esto es nivel de evidencia C, nivel de evidencia B. Y primero, ¿qué es esto? Obviamente, para resumir la terapia en el embarazo, usamos este tipo de medicamentos. Entonces, los diuréticos tiacídicos, como lo es la hidroclorotiazida, van a aumentar esa excreción de sodio, cloruros y agua, inhibiendo obviamente el transporte iónico de sodio, obviamente a través del epitelio del túbulo renal.
Entonces, ¿es posible utilizarlo en embarazo? Sí. Como tal, que tenemos que tener en cuenta que hay una precaución con la hipovolemia o la hipotensión que pueda causarle este medicamento a la paciente y lo utilizamos solamente si la paciente presenta signos y síntomas de congestión y sobrecarga de líquidos. Y en la lactancia, como vemos, sí se puede, pero la evidencia excesiva puede provocar una disminución de la producción de leche, hay que tenerlo en cuenta. También utilizamos beta bloqueantes. ¿Por qué razón? Bueno, primero que tenemos que tener en cuenta que la regulación del sistema nervioso se realiza por medio de una sustancia llamada catecolaminas, que es lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Que para ejercer su acción, estas sustancias tienen que unirse a unos receptores localizados en la superficie de las células. Estos receptores, ¿cómo se llaman? Los receptores adrenérgicos. Entonces, uno de estos receptores es llamado receptor beta-adrenérgico, que es donde se va a encontrar fundamentalmente en el corazón, en las arterias y en los pulmones. Entonces, cuando se estimula este receptor con la llegada de la catecolamina, se eleva la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad cardíaca. Entonces, ¿qué es un beta bloqueante? Como su nombre lo indica, es un fármaco que va a bloquear el receptor beta-adrenérgico de tal forma que va a impedir la unión de esa catecolamina y va a evitar su estimulación. Entonces, ¿cuál va a ser este efecto final? Va a ser una reducción de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad del corazón, es decir, la fuerza, favoreciendo la diástole, es decir, el llenado como tal, cardíaca, y con esto, ¿qué va a pasar? Va a mejorar la función del corazón, el flujo de sangre a las arterias coronarias, y obviamente estos beta bloqueantes van a invertir, entre comillas, el proceso de remoldeado ventricular. ¿Por qué razón? Porque van a disminuir la masa y el volumen del ventrículo izquierdo. Obviamente se va a hallar una mejoría hemodinámica de dicho ventrículo. Además de que su beneficio también está mediado, como se mencionó anteriormente, con la regulación de la frecuencia cardíaca y la disminución de las arritmias. También en los otros fármacos que encontramos en la tabla, encontramos la hidralazina, que esta es más que todo un vasodilatador periférico, va a ser de acción directa, y donde va a actuar principalmente sobre las arterias, causando una relajación directa como tal del músculo liso arterial. Entonces, la hidralazina va a ser ese vasodilatador como tal de acción directa en las arterias sistémicas. Y también, como lo vemos en la tabla, la digoxina, que va a actuar básicamente por el mecanismo hemodinámico, neurohormonal y cronodepresor. Entonces, ¿qué va a hacer la digoxina como tal? Va a inhibir esa bomba sodio-potasio ATPasa, que es una proteína que se encuentra en todas las células, que va a regular que el flujo de sodio y de potasio en las células cardíacas. Entonces, cuando se inhibe esta enzima como tal, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar un aumento de las contracciones intracelulares de sodio, que a su vez van a estimular obviamente una mayor entrada de calcio en las células, que obviamente va a quedar disponible en la concentración de proteínas. Y como consecuencia lo que va a pasar es que va a haber un aumento en la contractilidad cardíaca. Bueno, ahora lo dejo con mi compañera Juliana. Bueno, entonces, para resumir la terapia como tal farmacológica, hay que tener en cuenta las restricciones del uso de ciertos fármacos, sobre todo durante el embarazo. Entonces, no deben utilizarse en el embarazo fármacos como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ni tampoco los ARNI, ni tampoco se deben incluir los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. ¿Por qué? Recuerden que estos medicamentos son altamente teratógenos, son tóxicos y que pueden causar defectos, por ejemplo, en la aurícula, como también defectos septales ventriculares, ductos arteriosos permeables, espina bífida, microcefalia, entre muchas más complicaciones fetales. Por ende, en el embarazo lo que vamos a utilizar son beta bloqueadores, principalmente se utiliza mucho el metoprolol, también vasodilatadores como la hidralazina, los nitratos, y también está indicado el uso de diuréticos como la furosemida o la hidroclorotiazida, pero solamente si tenemos síntomas congestivos. Ya en el posparto, ahí sí se puede empezar a utilizar lo que son los IECA varados. También se puede utilizar los beta bloqueadores de forma segura, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides también de forma segura, pero solamente si su FEBI se encuentra disminuida, menor al 40%. Siguiente. Bueno, en cuanto a la trombofilaxis, debemos tener en cuenta varias cosas.
Se ha evidenciado principalmente que muchos pacientes embarazadas con este trastorno se encuentran asociadas con una hipercoagulabilidad en el embarazo y también el posparto, lo que lleva a que tengan alto riesgo de tromboembolismo, mayor incidencia de trombos y también que deben tener una terapia de anticoagulación o por lo menos profilácticas. Entonces, según la sociedad europea, las guías de sociedad europea, se estima de que cuando se debe empezar a utilizar la tromboprofilaxis, cuando tenemos una FEBI menor al 35%, aunque en otras guías, como la AJA, nos dice que la FEBI empezamos a utilizar los tromboprofilácticos cuando la FEBI está menor al 30%. ¿Cuáles son esos medicamentos que vamos a utilizar? Tenemos la warfarina. Recordemos que la warfarina en general no se puede utilizar en el embarazo, ya que pues causa también anomalías, sobre todo en el sistema nervioso central, como hidrocefalia, discapacidad intelectual, espasticidad, hipotonía uterina, o también anomalías oculares como la microftalmia, también cataratas, atrofia óptica, o en su defecto, en los peores de los casos, puede causar pérdida fetal y muerte. Pero solamente se puede utilizar la warfarina y solamente está indicado durante el embarazo cuando la paciente cuenta con una válvula cardíaca mecánica. También debemos tener en cuenta que el riesgo va aumentando dependiendo en la semana en que se encuentre. El riesgo aumenta sobre todo cuando estamos en embarazos mayores a 9 semanas, pero si la paciente tiene una válvula cardíaca mecánica, sí se puede utilizar. En realidad es de elección. Si decidimos utilizar la warfarina por la indicación, es muy importante tener un buen seguimiento, por ejemplo, con la INR, que en pacientes que se encuentran anticoaguladas va a estar aproximadamente de 2 a 3, y que también hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado porque este puede llegar a aumentar. Y si llega a aumentar la INR, lo que hay que hacer es que hay que, como tal, suspender el medicamento. Utilizamos el antídoto, que es la vitamina K, y se espera que se normalice. Recordemos que si esto aumenta, hay alto riesgo de hemorragia en estas pacientes. Ya en cuanto a lo que es la heparina de bajo peso molecular, en realidad es el medicamento de elección, pero también hay que tener seguimiento por medio de la dosis mediante el factor 10 activado. Pero en realidad es el de elección si no tenemos una paciente con válvula cardíaca mecánica. Y ya en el posparto, ya se puede utilizar cualquiera. Se puede utilizar desde warfarina o heparina de bajo peso molecular. Ya eso queda dependiendo de la elección del médico y pues en los que tengan menor riesgo. También hay que tener en cuenta algo, y es que como tal los anticoagulantes directos están completamente indicados ni en el embarazo ni posparto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y como tal, el tiempo profiláctico que tenemos que llegar en realidad todavía no está muy claro. Se dice que aproximadamente de 6 a 8 semanas, pero en realidad actualmente no es muy preciso. Tenemos que ver más que todo la evolución de la paciente. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el esquema de Borg, que plantea principalmente este esquema, de que la prolactina hace parte fundamental de la patogenia de la enfermedad, como se habló anteriormente. Este esquema principalmente nos da como una visualización de cómo debemos tratar a las pacientes, sobre todo después del parto, enfocado sobre todo en el tratamiento con bromocriptina. Entonces, empecemos. En cuanto al esquema, tenemos que los medicamentos que se utilizan son recuerden que esto es postparto, no durante el embarazo. Entonces, se utiliza la bromocriptina. Tenemos aquí las dosis van de acuerdo a la severidad y aquí no las clasifican. Se utiliza la terapia oral para el manejo de la frecuencia cardíaca, ya sea con IECA, ARA2, ARMI, beta bloqueadores. Se debe anticoagular de manera profiláctica. También se utilizan relajantes, vasodilatadores, dependiendo de la presión arterial sistólica, y diuréticos solamente si hay signos de congestión. Volviendo a la bromocriptina y la clasificación y las dosis, dependiendo de la gravedad, vamos a tener que, si la paciente tiene una FEBI mayor al 25%, no tiene signos de choque y actualmente no se está manejando por UCI, vamos a utilizar la bromocriptina 2.5 miligramos por 7 días y hacemos manejo profiláctico con anticoagulación.
Ya si tiene una FEBI mayor al 25%, tiene signos de choque cardiogénico y se encuentra en tratamiento en UCI, tenemos dos opciones. Podemos utilizar la bromocriptina 2.5 miligramos por 14 días o la bromocriptina 2.5 miligramos por 42 días, y ahí sí se hace el tratamiento profiláctico de anticoagulación. Ya en la última etapa, que es que se encuentra en tratamiento en UCI, y fuera de eso se encuentra en terapia por oxigenación por membranas extracorpóreas, aquí, y también tiene signos de choque cardiogénico, debemos administrar que un bromocriptina 2.5 miligramos de forma tisular, y se llegan hasta máxima dosis de 10 a 20 miligramos por día. También hay que tener en cuenta los niveles de prolactina hasta lograr la supresión, y se hace manejo profiláctico. Siguiente. Bueno, en realidad han surgido nuevos tratamientos, pero eso todavía está en evaluación. También, como les comentaba, hay otros medicamentos que se han utilizado, por ejemplo, la pentoxifilina. Entonces, esta tiene principal función como un inmunomodulador, en el cual se ha logrado más que todo disminuir la inflamación e incrementa la fracción de eyección, lo que trae muchos beneficios. También se conoce de que existe en la fisiopatología de la enfermedad, existe un aumento en lo que es la inmunidad humoral en las mujeres con este tipo de cardiomiopatía pericárdica. Entonces, aquí se va a encontrar una elevación de los cuerpos contra antígenos de leucocitos específicos, y ahí es donde entra el papel fundamental de lo que llamamos el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, y también se utiliza la plasmaféresis. Estos han demostrado aumento muchísimo de lo que es la función ventricular izquierda, sobre todo en los primeros meses de seguimiento. Pero primordialmente nos ayuda también a la posterior confirmación de biopsia si la causa de esta patología puede ser de origen viral. Pero sin embargo, eso todavía sigue en estudio. Todos estos medicamentos, la mayoría siguen en estudios. También tenemos los agentes inmunosupresores, que en realidad no se recomiendan de rutina, ya que tienen demasiados efectos adversos, y los pocos estudios que hay sobre esto solamente se han hecho en pacientes con miocarditis con células gigantes. Y fuera de eso también, y en realidad el tratamiento principal, que es lo que les mencioné anteriormente, dada la influencia que ha generado en los últimos años, sobre todo la prolactina, tenemos el uso de la bromocriptina. Recordemos que esto es un inhibidor dopaminérgico y que se utilizan dosis de 2.5 miligramos. Lo normal es que se utilice 2.5 miligramos cada 12 horas por 2 semanas seguidas, y 2.5 miligramos diarios por 6 semanas. Y esto nos va a ayudar a disminuir mucho la mortalidad en la madre, aumenta la fracción de eyección, entre muchos más beneficios. Siguiente. Bueno, ahora bien, siguiendo por la misma línea, tenemos también que estabilizar, posterior a la estabilización de la paciente hemodinámicamente, si presenta continuas complicaciones, debemos tener en cuenta ya comenzar inmediatamente instaurar lo que es la terapia de BORD. Recordemos que este es el tratamiento de elección de la miocardiopatía, sobre todo postparto. Y recordemos que también consiste en la bromocriptina, las terapias de insuficiencia cardíaca oral, la anticoagulación profiláctica o anticoagulación propia, agentes vasodilatadores y los diuréticos. Y también en algunos casos va a requerir que se deba añadir alguna ventilación no invasiva en pacientes que presenten la congestión pulmonar. Entonces, en cuanto a la bromocriptina, ya lo he repetido, pero lo vuelvo a repetir para que quede claro: 2.5 miligramos diarios en la mayoría de los casos por 7 días, 2 semanas, que se puede seguir aumentando dependiendo de la gravedad de la cardiopatía. También debemos tener en cuenta el uso de medicamentos orales para la insuficiencia postparto, que son los beta bloqueantes y los IECAS, posterior a la estabilización del paciente, claro está. También tenemos que la anticoagulación se utilizan las heparinas como dosis profilácticas, vasodilatadores, relajantes, también tener en cuenta los trastornos como tal de la presión, y diuréticos como la furosemida solamente si hay signos de congestión. Siguiente. Bueno, aquí la dejo con mi compañera Juliana González, que les seguirá hablando un poco de la bromocriptina. Bueno,
Mi nombre es Juliana González y vamos a seguir con el papel importante que juega la bromocriptina en esta patología. Entonces, el papel de esta bromocriptina está respaldado en un modelo que se llama el Double Hit Model, que dice que en la miocardiopatía del periparto va a existir unas defensas proangiogénicas insuficientes y también señales antiangiogénicas sistémicas. Entonces, si disminuimos la cantidad circulante de esa prolactina, pues disminuimos también el paso de la 16K de prolactina, la cual es importante, es de suprema importancia, en la fisiopatología, como lo vimos anteriormente, como lo dijeron mis compañeras. Entonces, se realizó un estudio también en 20 mujeres con esta patología. El estudio fue de manera aleatoria, en la que se revisaron, pues como tal, el tratamiento de falla que había entre el tratamiento de la miocardiopatía por 8 semanas. ¿Y qué se encontró como tal? Se encontró una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y que la recuperación fue más alta en los pacientes que utilizaron la bromocriptina como tal. No. Como ya lo venían diciendo mis compañeros, la anticoagulación es demasiado importante porque al nosotros sumar una fracción de eyección disminuida y una actividad procoagulante del embarazo, estamos desencadenando procesos tromboembólicos aumentados en estas pacientes. Y pues como se dijo anteriormente, la anticoagulación se da cuando en algunas literaturas nos dice cuando la febia está por debajo del 30 o por debajo del 35%. Bueno, cabe recalcar que existe un grupo especial de pacientes que no nos van a responder a este tratamiento médico. Y en estas pacientes nosotros debemos considerar un soporte circulatorio mecánico temprano, el cual sirve como puente para recuperación. Existen en realidad 3 vías como tal. La primera es puente para recuperación, la otra es puente a puente y la otra es puente a trasplante. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay de puente a recuperación, hablamos de eso cuando vemos que la función ventricular del paciente va a mejorar progresivamente. Ya cuando es de puente a puente es cuando ya la paciente tiene una alteración hemodinámica demasiado persistente y los medicamentos obviamente no hacen su efecto como deberían. ¿Y cuáles son los factores como tal que yo debo tener en cuenta al momento de realizar este soporte? Bueno, primero, obviamente el soporte hemodinámico requerido a mi paciente. Seguidamente, los riesgos del procedimiento. También hay que ver los costos. Sabemos que pues esto tiene un valor bastante elevado. También las experiencias del equipo, es decir, contar con un buen cardiólogo, un buen anestesiólogo, profesionales en el tema. También suministrar a nuestro paciente con una buena oxigenación. La oxigenación adecuada se centra en 2 cosas, en un balón intraórtico, que es el que están utilizando actualmente, y en una impela. También se puede hacer el Tadenherz o el ECMO en la oxigenación, pero esos casi no se utilizan. Los que más se utilizan para una oxigenación adecuada vendría siendo el balón intraórtico y la impela. Bueno, asimismo, puede que estas pacientes requieran de dispositivos de asistencia del ventrículo izquierdo. Entonces, en un estudio solo el 6% se recuperaron y en otro el 48% pues requirieron un trasplante. Entonces, el trasplante cardíaco pues tiene una mayor tasa de falla de injerto y menor supervivencia, y es porque estas pacientes están más sensibilizadas como tal. Entonces, cabe recalcar que el 60% de los casos de choque cardiogénico durante el embarazo en el posparto son secundarios a esta miocardiopatía periparto. Bueno,
Ahora la estratificación del riesgo. Esta tabla pues nos sirve para definir como tal si nuestro centro médico es óptimo o no es óptimo para darle una atención a nuestro paciente como tal. Entonces, ¿qué debemos nosotros mirar? Debemos mirar diferentes aspectos, como por ejemplo, cómo es la historia médica de la paciente, cómo son las características de esa paciente, si tiene historias familiares, que tenga una patología cardíaca, que si es mayor de 35 años de edad, pues obviamente también va a ser un factor de riesgo como tal. Si nuestra paciente presenta o presentó en un anterior embarazo una miocardiopatía periparto también, todos esos factores nosotros debemos tenerlos en cuenta y saber o determinar si nuestro hospital o nuestro centro de salud está capacitado o no para darle ese manejo y ese cuidado a la paciente, porque si no, debemos remitirla inmediatamente hacia otro centro de salud. Entonces, esta estratificación de riesgo es muy importante tenerla en cuenta para esto como tal. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Elian Lara. Bueno, pues siguiendo con la exposición, pues a continuación los parámetros más importantes. Bueno, sabemos que las pacientes que presentan miocardiopatía periparto, una de las características fisiológicas que tienen es la hipertrofia ventricular y la sobrecarga de volumen. Entonces, hay una serie de factores que agravan este estado fisiopatológico en el que se encuentra la paciente y de los cuales nosotros debemos identificarlas. Entonces, ¿cuáles son estos estados que predisponen a mi paciente y que agravan la condición clínica de mi paciente? Uno, que se presente una disfunción biventricular, es decir, que tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho se encuentren hipertróficos y dilatados, y esto obviamente no solamente va a condicionar a mi paciente a que presente signos de falla cardíaca izquierda, sino que también empieza a manifestar signos de falla cardíaca derecha, obviamente pues complicando la enfermedad de la paciente y necesitando obviamente más ayudas terapéuticas. Que la paciente sea de etnia no caucásica, alteración de la FEBI después del tratamiento, o lo que se le conoce como FEBI recuperada, es decir, que ya después de que se le instauró el tratamiento a la paciente, se le recuperó la FEBI a la paciente y la paciente vuelve a decaer otra vez a esta miocardiopatía periparto. Esta FEBI es de suma importancia porque el tratamiento va a cambiar dependiendo obviamente de la severidad clínica que esté manifestando. Otra característica importante que nosotros debemos de tener en cuenta es que la FEBI esté menor del 30% al momento de realizar el diagnóstico, o esto obviamente es un criterio de severidad muy grave para estas pacientes, lo que indica pues un manejo más agresivo en cuanto a los medicamentos que se utilizan en este caso. Y pues el retraso en el diagnóstico, como bien sabemos, son pacientes que esta patología se instaura en algunas ocasiones de manera aguda y en algunas ocasiones de manera crónica. Por lo tanto, hacer un diagnóstico oportuno y adecuado de este tipo de pacientes nos va a ayudar a mejorar la condición clínica de estas y obviamente a darle una mejor calidad de vida. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al manejo a largo plazo, es el mismo manejo que se veía presentando anteriormente. En realidad no cambia nada, se utiliza el mismo esquema de tratamiento: beta bloqueadores, inhibidores de los mineralocorticoides, inhibidores beta bloqueantes, hidralacina, diuréticos. Este mismo esquema de medicamentos que se utilizaba, pues se va a seguir utilizando en el manejo de largo plazo. Sin embargo, hay algo muy controversial aquí, y es que por cuánto tiempo se deja instaurado este tipo de tratamiento. Porque existe un grupo de personas pues que piensan que este tratamiento se puede ir desescalando poco a poco dependiendo de la condición clínica de la paciente. Obviamente, si tengo a mi paciente los 4 medicamentos principales que se utilizan aquí: inhibidores de los mineralocorticoides, beta bloqueadores, dapaglifosina, empaglifosina, este tipo de medicamentos. Obviamente, si ellos van mejorando poco a poco su condición clínica, yo puedo ir desescalando estos medicamentos
y evitar obviamente la sobrecarga de tratamiento a este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuánto es el tiempo, el intervalo de tiempo que nosotros debemos utilizar en este tipo de pacientes? Este va de 12 a 24 meses, dependiendo, uno, de los factores de riesgo de la paciente, de la condición clínica de la paciente y de la fracción de eyección ventricular de la paciente. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos a colación pues dos estudios con respecto al tema de miocardiopatía periparto. Entonces tenemos que en la recuperación el estudio IPAC fue de carácter prospectivo y de corte. Se realizó seguimiento a un grupo de 100 pacientes con cardiopatía periparto, encontrando que hasta el 72% de este tipo de pacientes recuperó la fracción de eyección mayor del 50% durante un periodo de 12 meses de instauración del tratamiento. En cuanto al otro estudio retrospectivo, pues mostró que 59 mujeres con miocardiopatía periparto, con un 43% de la fracción de eyección, a más del 50% de esta fracción de eyección, es decir, le aumentamos la fracción de eyección cerca de un 15 a un 20% en un tiempo aproximado de 12 meses, de 12 a 8 meses. Entonces, ¿qué nos indica esto? De que el tiempo ideal para la instauración a los pacientes crónicos que manifiestan miocardiopatía periparto ronda este periodo de tiempo, es decir, de 8 a 12 meses aproximadamente. Obviamente, uno puede seguir instaurando el tratamiento hasta los 24 meses si la paciente aún no mejora su condición clínica. Y pues por estas fases de recuperación que debemos pensar en tomar las mejores decisiones para nuestra paciente, obviamente dependiendo de todos estos factores asociados a ella. Siguiente diapositiva. Bueno, un punto muy importante a tener en cuenta es los anticonceptivos en esta paciente. Si bien sabemos, estas pacientes no pueden quedar nuevamente embarazadas por la condición fisiopatológica que están presentando. Entonces, instaurarle un tratamiento anticonceptivo sería, pues obviamente, la mejor opción en este caso. Pero obviamente hay que discutir a qué pacientes se les hace y a qué pacientes no se les hace esta anticoncepción. Entonces, primero debemos tener claro el diagnóstico de miocardiopatía periparto y además de esto, de tener claro el diagnóstico de miocardiopatía periparto, saber identificar o saber qué método anticonceptivo vamos a utilizar en este tipo de pacientes. Entonces tenemos que el incremento de riesgo de tromboembolismo con disfunción del ventrículo izquierdo severa está asociada a anticonceptivos que contienen estrógenos. Por lo tanto, este tipo de anticonceptivos que contienen estrógenos están contraindicados en las pacientes que presentan esta disfunción ventricular. Los implantes que liberan progesterona, como por ejemplo el DIU, son seguros y efectivos en este caso. Entonces, el DIU es un método anticonceptivo ideal para este tipo de pacientes. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, a manera de conclusión, tenemos que la miocardiopatía periparto es una enfermedad que afecta a mujeres predominantemente de etnia africana y mayores de 30 años. Se presenta como un síndrome de insuficiencia cardíaca muy difícil de distinguir de otras patologías, por lo que se debe tener en cuenta una amplia lista de diagnósticos diferenciales que pueden variar tanto en la presentación como en los síntomas, como en los signos y obviamente en los resultados de los estudios iniciales que le realizamos a los pacientes. Por lo tanto, este enmascaramiento de este tipo de síntomas y signos y obviamente el diagnóstico de los pacientes hay que tenerlo en cuenta. La sintomatología que manifiestan este tipo de pacientes con miocardiopatía periparto. Además de esto, hay que hacer una adecuada historia clínica para este tipo de pacientes. Es muy esencial para identificar enfermedades previas y hereditarias, como por ejemplo valvulopatía preexistente, miocardiopatía dilatada, entre otras patologías.
Además de esto, también debemos de identificar el tiempo en cual se presentaron los primeros síntomas a la paciente. Es decir, el momento de la instauración de los síntomas hay que tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, durante el parto o inmediatamente después del parto, descartar embolia de líquido amniótico, síndrome de Takotsubo. Sumado a esto, es fundamental pues, realizar la ecocardiografía, que es el proceso diagnóstico fundamental y de la vida diagnóstica fundamental para determinar la fracción de eyección ventricular en este caso. Y obviamente identificar si esta se encuentra disminuida, si se encuentra aumentada. Entonces son factores que nosotros debemos de tener en cuenta. Y obviamente un punto muy importante es la anticoagulación para este tipo de pacientes. Es un factor importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Muchas gracias por su atención a los expositores y que se encontraron hoy en esta reunión y a nuestro tutor Félix Canencia. Muchas gracias.